Padre, todo cuanto nosotros hacemos y tenemos es tuyo. Tuyas son todas las cosas, Señor. Y por eso ahora nosotros te pedimos que tú traigas la palabra a tu pueblo, que no nos vayamos de este lugar sin recibir la savia y la bendición de tu palabra. Que tú seas el que hable a tu pueblo hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 13 al 16 de Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice el apóstol: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En la mañana de hoy nosotros continuamos con nuestra serie de sermones de la primera carta de Pedro, que a partir del verso 13 del capítulo 1 de este verso inicia una nueva sección. En los versículos anteriores el apóstol ha venido describiendo la obra de la gracia en nuestros corazones, la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Una obra que inicia con la elección de Dios el Padre, con la obra redentora de Cristo en la cruz y con el llamado irresistible del Espíritu Santo. Es a eso a lo que Pedro se refiere en estos versos anteriores, a la gran salvación que tienen los creyentes. Pero a partir del verso 13, el apóstol Pedro comienza una serie de exhortaciones que se derivan de las doctrinas que han sido vistas anteriormente. Hermanos, todos busquemos Primera de Pedro en el capítulo 1 para poderlas ver todos. Ya Pedro ahora va a empezar a hablar acerca de aplicaciones prácticas de la doctrina de la salvación. Ya él ha tratado, y ya el autor inspirado, ya Dios ha tratado en los 12 versos anteriores todas las cosas de la gran salvación que disfrutamos los creyentes. Pero ahora Pedro comienza a hablarnos de las aplicaciones prácticas. ¿Qué tiene que ver eso en mi vida diaria? Hermanos, cada doctrina de la Escritura tiene aplicaciones prácticas. La doctrina no cae en un saco intelectual, sino que debe producir cambios en la vida del creyente. La doctrina cristiana no es para llenar la cabeza. La doctrina cristiana es para motivar a la acción y a la obediencia. No es suficiente que tengamos un conocimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Ese entendimiento debe ir acompañado con una vida cristiana que sea consecuente con aquellas cosas que nosotros creemos. Hermanos, si nosotros creemos cosas de la Escritura, eso debe verse en nuestra vida diaria. ¿Y cómo se supone que debemos vivir a la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos y de la cual disfrutaremos plenamente cuando el Señor Jesucristo venga? Nosotros que somos beneficiarios de esa gran salvación, y se acuerdan en el verso anterior, los que no estuvieron en el sermón anterior pueden verlo, esa gran salvación que los profetas del Antiguo Testamento indagaron, que fue predicada por los apóstoles y que es observada con interés por los ángeles. ¿Cómo se supone que debemos vivir en base a eso? Ese es el tema que ahora Pedro va a desarrollar. Por eso comienza el verso 13 con por tanto, porque ustedes tienen una gran salvación, una salvación que es una salvación maravillosa, grandiosa, gloriosa. Por tanto, por estas cosas, ¿cómo debe reflejarse eso en sus vidas? Y yo solamente me referiré, porque estos textos que les acabo de leer tienen contenido para una serie de 6 meses, los versos del 13 al 16. Hoy me referiré al verso 13 solamente. Dice Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aunque nuestra traducción en el español
posee 3 órdenes. Una hermana cuando terminó, creo 2 sermones anteriores, me dice, no critiques tanto la Reina Valera. Nuestras traducciones en español poseen 3 órdenes, dice Pedro, dice la traducción de la Reina Valera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. En el original solo hay un mandato, y el mandato es esperad por completo en la gracia que se os traerá. Por eso es que el mandato más bien es a esperar en la gracia. El texto se podría traducir mejor de este modo, que es el texto como lo traduce la Biblia textual. Dice, por tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la esperanza cristiana es el centro de la exhortación de Pedro. Nosotros veremos esta esperanza cristiana bajo 3 encabezados. En primer lugar, el objeto de la esperanza cristiana. En segundo lugar, el deber de la esperanza cristiana. Y finalmente, el cultivo de la esperanza cristiana. Primero veamos, hermanos, cuál es el objeto, cuál es la naturaleza de la esperanza cristiana. El próximo mes de noviembre, o sea, el mes que viene, en este país tendrá unas elecciones que son de vital importancia para el país, probablemente para el futuro entero de los Estados Unidos. Mucha gente hoy día está esperando esa elección, sobre todo los que queremos, me incluyo entre ellos, que algunos valores y cambios fundamentales vengan al gobierno de este país. Hay mucha gente que tiene una expectativa en estos días. Mi esposa cada rato me recuerda, además, me recuerda de que tenemos un deber. Ella me dice, amor, tenemos todo listo para votar. Eso me lo dijo esta semana. Porque yo quiero votar en esas elecciones. Es mucho lo que está en juego. Y debemos hacer uso de ese beneficio. Sin embargo, hermanos, todo eso está muy bien. Vamos a votar. Todos estos textos nos recuerdan que aunque votemos y nos dispongamos a votar por los que representan los valores que defendemos, nuestra esperanza no está en ninguno de ellos. No está en un cambio del Senado de los Estados Unidos. El gran día para nosotros es el día señalado por Dios en su calendario para el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fue para tener esa esperanza viva por lo que el Padre nos hizo renacer. Pablo dice en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pedro, por un lado, nos dice que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa herencia de la que disfrutamos, de la que disfrutaremos plenamente en aquel día, es un objeto de la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Como hemos dicho otras veces, gracia no solo es aquello que Dios da a los que no lo merecen, es aquello que Dios da a los que merecen todo lo contrario, ¿saben? Eso es gracia. Gracia no es aquello que Dios nos da y no merecemos. Es aquello que Dios nos da y nosotros mereceríamos todo lo contrario. Los cristianos ya disfrutan de esa gracia aquí. Y si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, lo que recibiríamos de su mano, créanme hermanos, no sería la gloria, sería el infierno. Todos los que estamos hoy aquí, si no fuera por la gracia de Dios, recibiríamos el infierno como consecuencia a nuestras vidas, a nuestros pecados. Pero por causa de Cristo y de nuestra unión con Él, en vez de infierno, tenemos cielo. Tenemos una herencia. Dios nos otorga en Cristo, por gracia, lo que nosotros no merecemos. Ahora bien, los cristianos ya disfrutamos de esa gracia. Ya disfrutamos de bendiciones espirituales, materiales que recibimos de la mano de Dios.
Cada día es un regalo de su gracia. A veces los cristianos pensamos que las bendiciones que recibimos ahora, hoy, como fruto de la gracia, son solo bendiciones espirituales. No, hermanos, bendiciones materiales. Dios sostiene su pueblo. Dios sostiene su pueblo acá. Favores inmerecidos que Dios nos otorga en virtud de la obra de Cristo y que nosotros tenemos hoy en virtud de nuestra relación con Cristo por medio de la fe. Pero la esperanza implícita de nuestro texto es que las bendiciones que disfrutamos hoy en el presente no pueden ser comparables con las que disfrutaremos. Eso es un texto del apóstol Pablo. Pedro dice que esperen en la gracia que se os manifestará cuando Jesucristo sea manifestado. En la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Ya somos beneficiarios de la gracia de Dios, pero Pedro nos exhorta a esperar en la gracia que nosotros tendremos en aquel día. ¿Qué significa eso? Hermanos, significa que hoy nosotros recibimos lluvias de su gracia, pero nos espera un diluvio de la gracia de Dios. Hoy nosotros tenemos lluvias de la gracia de Dios, pero Dios va a traer sobre su pueblo un diluvio de su gracia en la manifestación de Jesucristo. Si alguna vez te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor ha dado a tu vida, créeme, hermano, lo mejor todavía está por venir. Cada día nosotros debemos vivir con la expectativa de esa esperanza. Como dice un santo del pasado, nosotros disfrutamos aquí de la gloria un botón, pero lo que recibiremos allá en la gloria es un fruto maduro de ese botón, un botón de rosa, ¿verdad? La rosa en su esplendor. Hablando de esa gloria que los creyentes disfrutarán en aquel día, el Señor Jesús dice en Mateo 13:43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero hay algo más que quiero que noten en el pasaje, hermanos. En este pasaje que Pedro usa en nuestro texto, y es que el verbo traer es un participio presente. Miren para que vean, yo quiero que nosotros podamos ver el texto como el Espíritu Santo lo inspiró. Buscamos la Reina Valera y en el verso 13 nuestra Biblia dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? Pero yo que no soy muy ducho en griego, busco 10 traducciones y me doy cuenta que aunque esta no es una mala traducción, puede traducirse mejor. Tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Dice la Biblia textual. O sea, la Reina Valera nos las pone en el futuro. Se os traerá. Pero Pedro dice, está siendo otorgada. Pedro lo presenta como algo que ya está en camino. Cuando nosotros vamos a un restaurante, nosotros preguntamos al camarero en qué está la orden. Está un poco demorada la comida y le decimos, ven acá un momento, ¿cuánto falta para la orden? Y el camarero dice, ya está saliendo. Ya está saliendo. Eso nos quiere decir el camarero con eso, que el proceso para que la comida llegue a tu mesa ya está en camino, ya se está produciendo. Eso es lo que Pedro tiene en mente. Romanos 13:11, el apóstol Pablo ese mismo pensamiento lo tiene. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, dice Pablo. Hoy está más cerca que ayer y mañana estaremos más cerca que hoy de nuestra redención, hermanos. Y esa tiene que ser el pensamiento del cristiano. ¿Cuántas veces tú has orado por la mañana y has dicho, Señor, gracias porque tu venida hoy está más cerca que ayer? Wow, nos amonesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú has dicho, un nuevo día es un día menos que me espera para ver al Salvador? Eso es lo que Pedro está diciendo en ese texto. Pastor, pero yo no sé si voy a estar aquí cuando eso ocurra. ¿En qué sentido esa esperanza es para mí? Mi amado hermano, la segunda venida
será un evento glorioso para todos los hijos de Dios, ya sea que estén vivos o que hayan partido a su presencia. Esa es la enseñanza que Pablo trae a los tesalonicenses cuando estaban tristes por sus muertos. Ese texto de Tesalonicenses, ese texto apocalíptico, pudiéramos llamarlo profético, no era más que Pablo enseñándole a los hermanos en la funeraria la realidad espiritual que hay detrás de la muerte de un creyente. Porque tú puedes decir, bueno, pero ¿y si Cristo no viene, si yo me voy primero que Cristo venga? Bueno, eso también debería ser un ánimo para ti. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ese texto lo vimos con detalle en nuestras clases de escatología y hablamos acerca del estado intermedio. Ese, hermanos, el día del regreso de Jesucristo será el día de nuestra coronación, cuando todos los creyentes recibirán la herencia plena que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario. ¿Saben una cosa? Yo creo que hay indicios claros en las Escrituras en que los creyentes que han partido con el Señor anhelan la llegada de Jesucristo nuevamente. Aún los creyentes que han muerto en Cristo están en los cielos esperando anhelante la venida del Hijo de Dios. Y eso es lo que Juan dice en Apocalipsis 6, 9 al 11, que no lo vamos a leer. Un grupo de creyentes en la presencia de Dios, aguardando con expectación la victoria de la iglesia. Pero si los creyentes están en el cielo, están aguardando, esos creyentes que ya no sufren las aflicciones de vivir en un mundo como este, ¿cuánto más, hermanos, nosotros que seguimos en esta tierra? ¿Cuánto más los creyentes deberíamos tener nuestra esperanza puesta en la segunda venida de Cristo? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La esperanza es un deber, ¿saben? Para muchas personas puede resultar chocante escuchar que hablamos de esperanza como si fuera un deber. No, mi hermano, la esperanza no es un deber, dirían ellos. La esperanza es un sentimiento. La esperanza debe surgir espontánea. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que la esperanza es un deber. Esperad por completo en la gracia que se os traerá en Cristo. Los cristianos deben vivir en esperanza. Este es un asunto que no tiene que ver con nuestras emociones, sino con nuestra disposición del corazón. Así como decido obedecer a Dios, decido esperar en Él, ¿saben? Pero Pedro no solo nos da un imperativo en el texto, sino que lo usa de una manera de que da la idea de algo que es urgente. La esperanza no es un lujo en la vida del creyente. Yo he conversado con algunos hermanos esta semana y, hermanos, el creyente que vive sin esperanza está desobedeciendo a Dios. El creyente que vive sin esperanza no ha entendido todavía plenamente, o lo entiende y no ha bajado al corazón, la bendición de la gran salvación que nosotros tenemos. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital de la vida del cristiano. Ese texto de 1 Corintios 13:13, que dice: la fe, la esperanza y el amor son, dice Pablo, los tres ingredientes fundamentales de la vida del creyente. De hecho, podemos decir que en muchos sentidos el cristianismo no es más que esperanza puesta en acción, ¿sabe? El cristianismo es esperanza puesta en acción. Y ahora se los voy a demostrar. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas que tenemos ahora. Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que nosotros tenemos a diario. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay un marcado énfasis a la esperanza. Quiero que estos textos los marquen y los compartan después en la casa. Sería un buenísimo ejercicio. Miren lo que dice Romanos 15:4. Y también les voy a leer el verso 13. Pudiera leer todo Romanos 15, pero dice Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de esperanza, dice el verso 13, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Hermanos, la obra de Dios en el creyente hace que un creyente viva en esperanza. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y quiero que me acompañen ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y yo quisiera que ustedes vieran aquí la preparación de mi sermón, cuántos asteriscos le puse a este texto. Primera de Juan 3:3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. La esperanza, hermanos, purifica al creyente. La esperanza es un ingrediente esencial para la santificación del creyente. Dice Juan que cuando un creyente piensa en la segunda venida de Cristo y en su unión con Él, se purifica a sí mismo. Pedro nos dice algo muy semejante a Juan en este texto nuestro. Esperad por completo en la gracia que está siendo traída cuando Jesucristo sea manifestado. No se trata únicamente de esperar, sino de esperar por completo. Y esa esperanza cristiana tiene dos ingredientes fundamentales. Fíjense cómo dice Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Esa esperanza tiene certeza y continuidad. Aquí no estamos hablando de algo que los cristianos pueden esperar con cierto grado de seguridad. Ni siquiera con bastante certeza, ni siquiera les puedo decir, esperen que muy probablemente, esperen que muy seguramente Cristo y su unión con Él se manifestará en su segunda venida. No. Pedro nos está diciendo que la esperanza que nosotros tenemos es ciertísima. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer para que podamos tener una esperanza viva. Y uno de los atributos esenciales de Dios, hermanos, es su fidelidad. Dios es fiel a sus promesas. En Tito 1:1-2 dice el apóstol Pablo, siervo de Dios y de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué dice Pablo? La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos. Dios no miente. Pero Dios no solo prometió que encima de su promesa nosotros heredaríamos la vida con Cristo. Él hizo algo que el pastor Daniel nos estaba hablando en la lectura continuada. Dios se dispuso a hacer un juramento. Hermanos, esta promesa de la salvación de su pueblo es tan solemne que Dios no solo quiso dar su palabra, Dios quiso jurar la promesa. ¡Wow! Pero no bastaba con que Dios prometiera, bastaba. Él es fiel, Él no miente. Sus promesas son fieles y verdaderas. Bueno, Dios se dispuso a jurarla. Y no encontrando otro mayor que sí mismo, juró por sí mismo. Miren lo que dice Hebreos 6:17-18. Miren este texto, hermanos.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, probar para nosotros, mostrarnos a nosotros que su promesa es inmutable, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, ¿cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Dos cosas que son inmutables, dice el autor a los Hebreos, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, la promesa del pacto de Dios es una promesa con juramento. Dios interpuso un juramento para mostrarnos a nosotros la inmutabilidad de su promesa. Nosotros podemos esperar con certeza en la gracia que Dios traerá sobre su pueblo en la segunda venida de Cristo. De tal manera que Jesús dice en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿saben?, no pasarán. En un texto donde Jesús habla de su segunda venida, dice, óiganme, pónganle el cuño a esto que les estoy diciendo. Más fácilmente se deshacen los cielos y la tierra antes que esta promesa de Dios quede sin cumplimiento. Pero esto es algo que no solo debemos esperar con certeza, hermano, la promesa de Dios es más firme de que nosotros estamos hoy aquí. Es más firme de que tú estás respirando en este momento. Dios cumplirá su promesa con certeza. Las circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar. Hoy nosotros tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy nosotros estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar solos. Hoy nosotros podemos tener prosperidad, mañana podemos tener pobreza. Pero el objeto de nuestra esperanza permanece inamovible. Porque no depende de las circunstancias que hay a tu alrededor. Depende de la veracidad de Dios y de la obra redentora de Cristo. Por eso el apóstol puede decir en Filipenses, hermanos, Dios nos dé esta disposición del corazón de Filipenses 4. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano amado, si estás atravesando hoy por una situación aflictiva, por una aflicción presente, en ningún sentido eso anula la veracidad de su promesa. En ningún sentido. El hecho de que estés en aflicción no debe llevarte a perder de vista dónde debe estar tu esperanza. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, el cultivo de la esperanza cristiana. ¿Cómo puedo yo, en las circunstancias que me encuentre, permanecer inamovible en la herencia y en la esperanza que yo tengo en la vida eterna, en Cristo, en su venida? Y aquí debemos recordar que hay circunstancias particulares por las cuales nosotros podemos estar atravesando. Los creyentes a los que Pedro le estaba escribiendo esta carta, les aseguro, hermano, estaban pasando por dificultades mayores que la mayoría de nosotros. Estos hermanos estaban enfrentando una situación muy difícil al tratar de vivir como cristianos en medio de un mundo pagano. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Los esclavos cristianos que trabajaban para amos, esos amos eran malos con ellos y los cristianos tenían que trabajar para esos amos. Las esposas cristianas estaban casadas con hombres inconversos y ellas tenían que vivir en sujeción a ese tipo de hombres. Eso lo trata Pedro y lo vamos a ir tratando en el resto de su carta. No es que yo estoy adivinando las situaciones, eso lo vemos a partir de que avancemos en la carta. Y es a esos creyentes a los que Pedro exhorta a vivir con esperanza. Y una pregunta, ¿cómo puede ser posible vivir con esperanza así?
¿Cómo puede un creyente escapar de lo que Bunyan le llamó el gigante desesperación en ese lenguaje del progreso del peregrino? Sobre todo cuando tiene que atravesar por periodos de intensas y prolongadas aflicciones. Le decía a unos hermanos esta semana, hermano, es interesantísimo cómo Bunyan en el progreso del peregrino, cuando Cristiano llega a la cruz y aquella mochila, bulto que estaba sobre su espalda, cae. Cómo ahí es cuando empiezan las aflicciones de Cristiano. Perfectamente Bunyan pudo poner en su libro, no, y Cristiano caminaba alegre y con gozo, derechito al cielo. Y plum, cayó en el cielo. No, no es realista. Cristiano después de la cruz cayó en el castillo de la desesperación, cayó en aquel pantano, cayó en la feria de las tentaciones, cayó, se desvió del camino, recibía 4 palos y volvía al camino. Hermanos, los creyentes tenemos que pasar por aflicciones. Los creyentes muchas veces caemos en las consecuencias de nuestros propios pecados. Pedro nos da la respuesta en nuestro texto de cómo mantener la esperanza en medio de las aflicciones. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. El apóstol Pedro está usando aquí la figura que los lectores del primer siglo perfectamente la entendían. Ni Julito ni yo la entenderíamos. Julito me estaba diciendo ayer eso. ¿Qué cosa es eso de ceñir los lomos? En aquella época los hombres usaban una túnica larga que llegaba hasta los pies. No tenían pantalones, no existían. Cuando participaban de alguna ceremonia religiosa o cuando estaban en la casa comiendo y disfrutando, la saya estaba desenfadada. Tenían la saya completamente, aquella saya o aquel manto completamente suelto. Sin embargo, cuando ellos tenían que ir al servicio activo, ya sea para trabajar o si tenían que salir apresuradamente para la guerra, ellos debían recoger los bordes del manto aquel y ponerse un cinto en la cintura para recoger eso y que les permitiera correr, que les permitiera hacer las labores de los hombres de todos los días. Así que cuando Pedro dice, cíñanse los lomos, es exactamente lo que nosotros decimos hoy, apriétate los pantalones. Apriétate los pantalones. Hay algo que debes hacer con diligencia y con determinación. Algunos comentaristas, y yo estoy de acuerdo con ellos, dicen que Pedro estaba recordando de alguna manera, lo sabremos en el cielo si él lo estaba recordando así, pero a mí me recuerda mucho a la celebración de la Pascua en Éxodo capítulo 12-11. ¿Cómo debían comer los judíos aquella primera Pascua? Dice Dios, cíñanse vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Oye, tú sabes lo que es comerte un cordero asado, que probablemente estaba delicioso. Con los cintos, con los zapatos bien apretados, comiendo por este lado y un bordón en la mano. Pero Dios le da la razón. Es la Pascua de Jehová. Y ustedes al otro día tienen que irse de Egipto y salir a luchar en el desierto. Hermanos amados, en Lucas 12:35 Jesús habla de su segunda venida y le dice a su pueblo, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cuál es entonces la idea que Pedro quiere comunicarnos al decirnos que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento? Que lo mismo que ellos hacían con la ropa, tenemos que hacerlo con nuestro entendimiento, mi hermano. Hermano amado, es triste, mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y nuestro entendimiento queda en mute. ¿Saben eso? Es triste que un creyente, como
todos nosotros nos ha pasado, pero que un creyente en el momento de la circunstancia, en el momento de la dificultad, olvide las promesas de Dios. Eso es triste que olvidemos en el momento de la tentación, en el momento del pecado, lo que Dios nos ha revelado acerca de eso. Eso es triste. Así como estos hombres no debían dejarse la túnica suelta para que no se les enredara entre los pies en medio de una actividad intensa, debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de Cristo, en la gloria venidera, de modo que podamos estar listos para la acción, para enfrentar el mundo, nuestras tentaciones, para enfrentarlas con valentía, ceñido nuestro entendimiento. Nosotros también estamos en medio de un viaje, hermanos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, Pedro nos va a decir más adelante. Nosotros tenemos una obra que hacer, una guerra que pelear, y por lo tanto no debemos permitir que nuestros pensamientos se enreden en este mundo. Debemos de desarrollar una disciplina mental que nos permita mantener nuestros pensamientos todo el tiempo en la gracia y en la gloria de Dios. He aquí algunas preguntas prácticas. Todo eso está muy bien, pero algunas preguntas prácticas que pueden hacer ceñir nuestros pensamientos. ¿Tú sabes lo que tú tienes que recordar cuando estés en dificultades? ¿Tú sabes lo que debes de recordar cuando estés en la tentación? Tú sabes, mi hermano, lo que tú debes recordar en tu día a día. Mujer que te levantas por la mañana a hacerle el desayuno a tu familia o a preparar los frijoles. Tú sabes lo que tú tienes que estar pensando en ese momento, hermana. Tú tienes que estar diciendo, ¿cuál es mi identidad ahora que soy cristiana o cristiano? ¿Cómo debo interactuar con este mundo, ya que todavía estoy en el mundo, pero no pertenezco a este mundo? Tomando en cuenta que soy un peregrino y extranjero en este mundo, tú tienes que preguntarte, ¿estoy invirtiendo demasiado tiempo, demasiada energía en cosas que perecen y que no voy a retener conmigo para siempre? Eso es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida? Cuando pongas tu almohada ahí en la cama, eso es lo que los puritanos le llamaban meditar, hermano. Meditar no es la mente en blanco, eso no es meditar. Meditar es poner la almohada en tu cama y hacerte estas preguntas. ¿Qué es lo que realmente me importa en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor para mí? O yo me acuesto en mi cama y todos los días estoy pensando en el televisor nuevo, en que al niño le salió un grano, o en que... No, hermano, estas cosas hay que pensarlas también. A la luz de esta herencia que me aguarda, ¿cuál es la manera más efectiva que tengo de hacer tesoros en el cielo? ¿Cuál es la manera más efectiva en base a ese texto maravilloso del Evangelio de hacer tesoros en el cielo y dejar de hacer tesoros en la tierra? Queridos hermanos, cuando no mantenemos nuestros pensamientos bien enfocados, nuestra mente comienza a divagar en un montón de cosas que no tienen valor. ¿Y saben cuál es el resultado? Que perdemos de vista nuestra esperanza. Perdemos de vista quiénes somos, para dónde vamos y a quién servimos. Perdemos de vista esas cosas. Pablo se lo dice a los colosenses. Más clarito que yo. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, tú puedes decir con certeza en tu alma, no me lo digas a mí. Tú puedes sentir con certeza en tu alma que Cristo es tu vida. Tú puedes decir esa frase. Fíjense que Pablo nos dice, Cristo es parte de nuestra vida. Cristo es una parte esencial de nuestra vida. O Cristo es importante en nuestra vida. No, dice Pablo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cristo es vuestra vida, dice Pablo. Pero a veces, tristemente,
venimos acá y decimos que Cristo es mi vida y mi vida es Cristo, pero no se ve en nuestra vida diaria, hermano. El ajetreo de la vida de todos los días hace que mi vida sean mis hijos, que mi vida sea mi trabajo, que mi vida sean mis ahorros, que mi vida sea un sinnúmero de cosas en las cuales Cristo no está, en las cuales mi prioridad con Cristo no aparece. Pero no solo debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento si queremos cultivar la esperanza cristiana. Dice Pedro, sed sobrio, ¿saben? ¿Y ustedes saben qué significa ser sobrio? Eso es más sencillo que nada. No sean borrachos. Es lo que dice el texto ese. Sean sobrios. No actúen como los borrachos. No actúen como los borrachos que se embriagan para alejarse de las circunstancias. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con la meditación trascendental, ¿saben? Hermanos amados, nosotros no les llamamos a ustedes, ni la Escritura, que es más importante que nosotros, les llamamos a ustedes a que se enajenen de las circunstancias. Como una vez oí a un predicador que decía, tú llegas frente al refrigerador, está vacío y decretas, está lleno de carne. No, hermano, eso no. Eso no lo enseña la Biblia. Tú llegas frente al refrigerador, está vacío, y tú dices, wow, está vacío. Y tú dices, Señor, ayúdame a esforzarme para llenarlo. Señor, dame las fuerzas, la salud para trabajar y sostener a mi familia. Señor, ayúdame en mi debilidad. Eso es lo que dice un cristiano. Los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en tiempos de dificultad. Por eso no tenemos que recurrir al alcohol, a las drogas, al cigarrillo. No necesitamos entontar o entontecer. Esa palabra es correcta, ¿saben? Yo me quedé frío anoche cuando la puse. No necesitamos poner a nuestras mentes tontas. Por el contrario, debemos mantener sobriedad mental, viendo las cosas tales como son. Porque si bien es cierto que nos rodean aflicciones y dificultades, también es cierto que nuestro Dios está en control de ellas, que nuestro Dios está cuidándonos. También es cierto que Él usa esas aflicciones para moldear nuestro carácter y hacernos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente obtusa y obnubilada. No es enajenarnos de este mundo. No, mis hermanos, es recordar su palabra, quiénes somos en Cristo y cuál es el mandato y la vida que Él nos ha reflejado en su palabra. Resumiendo lo que hemos visto hoy, ¿cuál es la lección que aprendemos de este texto? Hermano, óiganla, la voy a decir 2 veces con tranquilidad. Que la esperanza es fundamental en la vida cristiana, una virtud que todo cristiano debe cultivar, pero que eso solo es posible cuando desarrollamos una manera bíblica de pensar. La esperanza es un ingrediente fundamental en la vida del cristiano, pero solo es posible ciñendo nuestro entendimiento de la palabra. La mente es la facultad del alma que juega un papel vital en la vida del cristiano. Como tú piensas, así vive, dice Mateo 22:37, así vives. Eso es parafraseándolo. En estos días, hermanos, he estado pensando en la maravillosa facultad que Dios nos ha dado a los seres humanos de tener una mente que retenga su palabra. Con ella podemos pensar, comprender cosas, entender las Escrituras, conocer a Dios. Mi hermano amado, y con esto estoy terminando, ¿en qué piensas tú? Así le digo a mis hijos a veces en la casa, ¿en qué estás pensando? Cuando estás soñando despierto, ustedes sueñan despierto porque yo sí. Cuando estás ahí en la cama pensando y soñando despierto, mirando el techo, ¿cuáles son las cosas en las que sueñas? ¿Qué tanto estás llenando tu mente de las Escrituras para que ellas moldeen tu proceso de pensamiento? ¿Puedes decir de ti que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti? Bueno, eso es lo que el salmista le pedía al Señor. En el Salmo 119, les voy a leer y con esto casi termino.
los versículos 11 al 16. Quiero que lo busquen conmigo. Salmo 119, 11 al 16. Pudiéramos leer el Salmo 119 completo, pero los diáconos probablemente me tumbarían el púlpito. El Salmo 119. Miren cuál es el anhelo de este hombre. Y uno le pregunta a este salmista, a David, pero David, tú no estás lleno de problemas, tú no estás lleno de preocupaciones, no estás lleno de enemigos, no estás lleno de dificultades en tu reino. David, tú no estás lleno de problemas para estar pensando en estas cosas. No, este era el anhelo de su corazón, esto era lo más importante. Es como cuando tú, hermano, yo una vez tuve una experiencia así, llegué a una persona y le di un consejo, pero le cité un texto de la Biblia y esa persona me dijo, pero ahora no estoy para textos de la Biblia, ahora estoy para que me resuelvas el problema. Dígole, no, yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer eso. No sé hacer eso. La Biblia no es un libro religioso que cogemos los domingos para venir acá. No sé cuándo nos vamos a poner eso en la mente. La Biblia no es un libro religioso que venimos acá y que los pastores usan para predicar. Esa no es la Biblia. La Biblia es el manual de nuestras vidas. Y tienes que coger la Biblia hasta para ir a Publix a comprar. Ahí es donde tú tienes que llevar la Escritura. Bueno, eso es lo que decía el salmista en el Salmo 119. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Esa debe ser la disposición de un creyente. Hermanos, que el Señor nos ayude a cultivar la esperanza cristiana, de manera que podamos enfrentar las dificultades con coraje y las aflicciones con contentamiento, y así podamos mantener corriendo la carrera con paciencia, enfrentando con valentía y esperanza los obstáculos que tengamos que enfrentar en nuestro camino. Que el Señor nos dé esa disposición en nuestros corazones. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, mientras nosotros vemos tu palabra, nosotros reconocemos que hemos fallado. Nosotros reconocemos nuestros pecados. Nosotros reconocemos que nuestra vida no ha sido lo que nosotros quisiéramos. Padre, nosotros reconocemos que nuestros pecados, que las tentaciones, que las aflicciones, muchas veces, Señor, han apartado nuestros ojos de nuestra esperanza. Padre, ayúdanos a retomar el camino. Ayúdanos, oh Señor, a con una disposición santificada en nuestros corazones, nosotros poder glorificar tu nombre en cada día de nuestras vidas. Vivir con la esperanza que tú has puesto delante de nosotros. Padre Santo, ayúdanos en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.